Buenas noches a todos y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Esto es The Freedom Talks, episodio número 10, donde hablamos en libertad. Hoy, antes de presentar a mi invitada y tocar el tema que está caliente aquí en los Estados Unidos, quería invitarlos a suscribirse en nuestras redes sociales. No olviden, @The Freedom Post, tanto en Instagram, Twitter y Getter, como en YouTube. Nos pueden directamente suscribir al enlace que les va a aparecer aquí abajo. Así que quiero darle la bienvenida a nada más y nada menos que a la voz conservadora de Hispanoamérica aquí en los Estados Unidos, Lourdes Ubieta. Bienvenida, Lourdes. Raymond, gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por haberte tomado este tiempo, porque fíjate, creo que para entrar ya caliente en esto, el otro día tuve la oportunidad de estar contigo en tu programa. Sí. Y tú cerraste con algo que me quedó grabado, ¿no? Y fue que el culpable de lo que estaba pasando aquí en los Estados Unidos, en la frontera sur, era nada más que Joe Biden. No hay otro, Ujú, ¿no? ujú. Y precisamente después que hablamos de eso, vimos como ayer, saliendo de una rueda de prensa, como siempre hace, que lo hace corriendo, ah, dijo que el tema de la catástrofe o de la crisis fronteriza no es por su culpa, sino porque es totalmente diferente a la época de Donald Trump, cuando en verdad lo que está pasando aquí es que Biden, por querer demostrar que Donald Trump tenía unas políticas erradas, lo que hizo en verdad fue sacrificar tanto la soberanía como lo que era el respeto a la frontera de los Estados Unidos, y es algo que no quiere admitir. Entonces, ¿qué opinas tú de estas declaraciones que él dio ayer? Porque en verdad, al decir que no es racional deportar a todas las personas que están cruzando por la frontera, eh, esto a mí, en lo personal, me levanta las alarmas. Sí, bueno, mira, desde la llegada del presidente Joe Biden, pues muchas cosas han cambiado, ¿no? Y yo creo que los que vivimos en Estados Unidos lo sufrimos todos los días, desde la inflación más alta en 40 años, los precios de la gasolina altísimos, la criminalidad disparada, tenemos una crisis de drogas importante en los Estados Unidos precisamente por la entrada de toneladas de fentanilo, una droga muchísimo más barata y competitiva que está matando a una persona cada 5 minutos por sobredosis de drogas en los Estados Unidos. Estamos hablando de los intereses, una tasa de interés que precisamente hoy la subieron 0.75% puntos más, lo que quiere decir que cualquier cosa en el país del crédito, como es los Estados Unidos, todo nos va a costar muchísimo más. Sumado a esto, tenemos una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos como nunca la hemos tenido. La administración de Joe Biden tiene una política de fronteras abiertas. Ellos dicen que no, pero las cifras te lo demuestran. Como siempre hablamos de los hechos. Y los números, las cifras no se pueden maquillar. Desde que el presidente Biden está en la Casa Blanca, 4.4 millones de personas han intentado entrar en los Estados Unidos de manera ilegal. No se trata de atentar contra o de estar contra la inmigración. Uno es inmigrante, pero es la inmigración ilegal. Porque ¿qué pasa con la inmigración ilegal? La inmigración ilegal tiene varias aristas, Raymond y amigos que nos ven en The Freedom Post. Una de ellas es, en primer lugar, el tráfico humano. Tenemos evidencias de el crimen organizado internacional trabajando alegremente en la frontera México-Estados Unidos con la trata de personas, de niños. Han muerto más de 700 personas tratando de ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur, solamente por el área del Río Bravo, pero adicionalmente a esto son centenares, no sabemos ni cuántas personas han fallecido en el trayecto, ya se llame la selva del Darién o parte del resto del camino. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú a países como Venezuela, donde tienen una situación desesperanzadora para muchos, o países como Cuba, donde la única esperanza de los cubanos es irse de la isla, y tú
y entienden que la frontera está abierta, hacen lo que sea por salir de esas tiranías y poder llegar a tierras de libertad. Lo que pasa es que en ese intento también tienen cualquier tipo de personas involucradas. Entonces, por eso ya han capturado a 66 personas que estaban en la lista de prohibición de entrada a los Estados Unidos por vínculos con grupos terroristas. Han detenido personas vinculadas al crimen organizado y además no son solamente personas que están viniendo de nuestros países de la región, sino se ha probado que entran personas de Rusia, de países africanos. Es decir, no es la retórica como nos la quieren explicar de que son nuestros países que están convulsionados en la región por el socialismo, sino que se están aprovechando de la situación de fronteras abiertas también personas de otros países y de incluso de otros continentes. ¿Qué te quiero decir con esto? Efectivamente, tú no puedes deportar a toda esta gente. Lo que tú tienes que hacer es prevenir que estas personas, en primer lugar, pierdan la vida en el intento, porque se han muerto en el camino muchísimos por culpa de Joe Biden, que ha manifestado indirectamente que esa, o sea, está demostrando, digamos, que esa frontera está abierta. Entonces tú a cualquiera le dices eso y dice, ah, no, pero si no me van a deportar, más rápido me voy. El que no lo tenía pensado, Raymond, créeme que en este momento está diciendo, no, ya dijo que no nos van a deportar, así que me voy para los Estados Unidos, corriendo cualquier tipo de peligros. Entonces es una política muy irresponsable, la de la Casa Blanca, con respecto al tema migratorio, y adicionalmente esto ocurriendo con esta frontera que está permitiendo el ingreso de, como te decía, toneladas de esta droga sintética, el fentanilo, que está matando a un norteamericano cada 5 minutos por sobredosis. No, es que, mira, diste en todos los puntos claves, ¿no? Y esto que acabas de decir del tema de las personas que estaban en lista para ser Sí, arrestados, ah, justamente ayer, a través de Fox News, se supo que hubo 12 más, cerrando esto a 78 hasta el momento, de terroristas buscados, terroristas. Aquí no estamos sí. hablando de alguien que cometió una multa de tránsito, sino que personas que estaban vinculadas directamente en listas de terrorismo. Son 12 más en un trayecto, creo que fueron de las últimas 72 horas. Y Sí. ahora es cuando tú dices, ¿cuántos más están pasando? ¿No? Claro, porque no hay una contabilidad de eso. El sistema de seguridad de la frontera está sobrepasado en sus límites. Recuerda que están pasando un aproximado de 8.000 inmigrantes ilegales diarios por la Ujú. frontera sur de los Estados Unidos. Entonces uno no sabe quiénes son, no sabe dónde están. Y a los que lograban al principio, porque ya eso no se está logrando, documentar y le daban una cita para que se presentaran en un centro de migración, no se han presentado. Entonces, no se sabe dónde están dentro de los Estados Unidos, no se sabe quiénes son. Eso, adicionalmente, un problema migratorio y de orden social, representa un grave problema de seguridad nacional para Nacional. los Estados Unidos, porque tienes posiblemente a un gran enemigo dentro de las fronteras del país, que no es como nos quieren hacer ver los demócratas, la familia con el bebé cargándolo, venezolano, colombiano, cubano, lo que sea, para que está buscando un pedacito domingo, sino estamos hablando de personajes sumamente peligrosos y que además lo han dicho. Tenemos venezolanos que han grabado videos pertenecientes a bandas armadas de Venezuela diciendo que los centros los shelters, las centros de cobijo están de resguardo, están llenos de criminales como ellos y Mm. que sencillamente no vienen precisamente a estudiar, ni a aprender inglés, ni a hacer una vida, vienen a delinquir, dicho por ellos mismos, ¿no? A lo que saben, ¿no? A lo Correcto, que a lo que saben. se han dedicado toda la vida. A lo que saben y a lo que ha formado esa descomposición social que se ha impregnado en todo lo que es Latinoamérica, porque no es solo Raymond, Venezuela. perdón, y que ha hecho que los venezolanos precisamente emigren, porque justamente el AMPA, la criminalidad, la inseguridad, ha hecho a millones de personas también irse del país. Dicen, me voy antes de que me maten en esta AMPA desbordada. Claro, Recuerda los años que hemos vivido en Venezuela de turbulencia por el crimen, ¿no? Un país donde te mataban por un par de zapatos. Entonces resulta ser que esa criminalidad se está exportando ya hace varios, bueno, desde que está Biden en el gobierno, y bueno, sencillamente habrá que lidiar con eso en los Estados Unidos ahora. sí, y mira, es que Venezuela, de ser un país exportador de petróleo, gracias a esta dictadura que tiene hoy en día,
se convirtió en un país que exporta terrorismo, ¿no? Que exporta delincuencia organizada y que la va metiendo en los Estados Unidos. Y este es un tema que yo he visto bastante con la administración Biden, que han subestimado a Venezuela, ¿no? Se enfocan en Rusia y China, pero Rusia y China no pueden ser un enemigo potencial o un peligro para los Estados Unidos si tú no les permites a ellos plantarse en tu patio trasero, ¿no? Venezuela, como saben todos, Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, donde hoy en día están trabajando los rusos, los chinos y los iraníes. Tres Sí. naciones completamente enemigas de los Estados Unidos, eh, y literalmente están en el patio trasero. Y es porque este tipo de políticas han permitido lo que está sucediendo hoy en día. Ahora, hay una polémica, Lourdes, que quería hablarlo contigo. Primero, ¿cuánto tiempo tienes tú viviendo aquí en los Estados Unidos? 22 años. Ok, ahora te quiero preguntar, tú en tus 22 años, ahora que estás viendo esta crisis migratoria, uh, sobre todo de paisanos venezolanos, Sí. ¿qué opinas tú de lo que hizo Ron DeSantis de enviar el avión a Martha Binger? O sea, Mientras venga. sí, Sí. Bueno, fíjate, yo siento que el tema de la inmigración, acuérdate que tenemos elecciones en el mes de noviembre, ¿no? Tenemos las elecciones de medio tiempo y de parte y parte, pues se utilizan elementos que ponen, digamos, que buscan evidenciar la crisis que tenemos. El gobierno de Joe Biden ha negado que existe una crisis en la frontera sur. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que el fin de semana anterior a la situación de Martha's Vineyard había dicho que la frontera estaba asegurada. Entonces, ¿qué pasa? Los estados fronterizos, como es el estado, como es Texas, tiene una crisis interna en el estado precisamente por la llegada de estas miles de personas ilegalmente a los Estados Unidos. No, es que no son 500, es que no son 600, es que estamos hablando de cientos de miles de personas. Entonces, eso ha creado evidentemente una crisis en el estado. ¿Qué ha definido el gobernador de Texas? Bueno, hay que mandarlo a otros estados, porque los estados que aplauden precisamente la inmigración ilegal en los Estados Unidos son los estados que están manejados por demócratas, pero ellos, como están, ya se llame Pensilvania o se llame Nueva New York. York, no son países, no son estados fronterizos, perdón, entonces no pueden medir exactamente el nivel del problema que esta frontera abierta está trayendo. Entonces, sencillamente, el gobernador en su pleno derecho decide enviar a estos inmigrantes a otros estados. Hasta donde yo sé y tengo información, se les pide en este momento que digan a dónde se quieren ir. Muchos se están yendo para Chicago, muchos escogen irse a Nueva York, etcétera. Lo que pasa es que el estado de la Florida tiene unas condiciones distintas, como una de las grandes cosas que tiene los Estados Unidos es precisamente la independencia de poderes y los estados, los gobernadores son muy poderosos en su estado. Entonces, bueno, una manera de llevar la frontera a esos estados o ciudades santuarios, como les dicen, que aplauden la inmigración ilegal, pero no la quieren ahí, es un poco lo que pasó con ese envío de inmigrantes a Martha's Vineyard o a Nueva York o a Chicago o a cualquier otra ciudad demócrata. Desde el momento que la vicepresidenta, que es la zarina de la custodia de la frontera y del plan para resolver el problema de la inmigración ilegal, no ha hecho nada y una vez fue 5 minutos a la frontera en 2 años, entonces vamos a llevarle la frontera a ella para que ella lo vea. Por eso esos inmigrantes colocados en Washington frente a la casa de... Estamos teniendo un pequeño problema de conexión. Vamos a ver. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Ok, entonces te decía que esa fue una medida, pues, que cuesta mucho cuando uno está en el exterior, quizás entender esas medidas que toman los gobernadores o, como estas medidas, ¿no? Que se entienden dentro del contexto de la política doméstica de los Estados Unidos, pero que desde fuera también son difíciles de entender. Desde el punto de vista de mi opinión, ¿qué opino yo puntualmente de eso? Bueno, yo creo que, fíjate,
el tema de la inmigración ilegal, sean venezolanos, sean cubanos, sean colombianos, yo no quiero nacionalizar a la inmigración. Yo quiero decir que es un problema puntual que tenemos en los Estados Unidos. La inmigración debe ser legal por ellos mismos, por los mismos inmigrantes, tener la legalidad, no vivir en la sombra. Mira, vivir en los Estados Unidos sin papeles es bien difícil. Si con Sí. papeles es difícil en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, imagínate vivir indocumentado, es decir, sin poderte sacar una licencia de manejar, sin tener un seguro social, sin Sin poder abrir cuenta de trabajar, banco, sin sin poder abrir. abrir cuenta de banco, correcto, dependiendo de extorsionadores que te cobran por cualquier cosa para como abrirte una cuenta del banco. O sea, de manera que yo creo que vuelvo al inicio de la conversación, todas estas son consecuencias de la política de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden, y por eso es que yo siento y opino que la génesis del problema es precisamente esas fronteras abiertas. Si no, no tuviéramos estas situaciones que se están presentando. Ahora, tú sabes que a mí en lo particular, cuando yo lo escuché ayer, eso para mí fue un mensaje de vénganse. O sea, indirectamente, porque así no haya sido, ¿no? El que Así se no, entiende, el que no estaba animado o el que tenía dudas va a decir, mira, ¿sabes así qué? es. No nos van a deportar, allá resolvemos, porque, por ejemplo, el venezolano es así, ¿no? Y también mucho lo que es la comunidad mexicana. Y de hecho, el día de ayer yo estaba hablando con Jesús Márquez en Battleground, ahí Sí, del americano, y cómo no. le dije a Trump lo catalogaron como un loco por el tema del muro. Y ahora el muro es más que necesario porque, o sea, es un tema que es incontrolable lo que está pasando. Es lo que tú acabas de decir, no hay capacidad del Border Patrol para poder combatir contra 8,000 personas que vayan cruzando de manera diaria. Y Sí. la gente piensa, o sea, sobre todo el venezolano egoísta dice, bueno, pero déjenlos ir porque ya tú te fuiste y estás establecido allá. No, pero es que Eso no tiene absolutamente nada que ver. Esas aquí son es excusas para justificar, primero, la lo ilegalidad, injustificable, exactamente. y primero la ilegalidad, porque están entrando a un país rompiendo la ley. Estás Exacto. entrando ilegalmente en país, o sea, estás empezando tu historia del sueño americano, si es de verdad que quieres tener un sueño americano, la estás empezando muy mal desde el momento que estás entrando ilegalmente. Y además, mira, hay otro tema también, que no sé si has visto algunos reportajes de algunos de estos inmigrantes venezolanos que están en albergues en Nueva York y dice, pero es que nos tratan mal, no estamos cómodos, la habitación es muy pequeña, no, el colegio no nos gustó. Entonces tú dices, pero ya va, espérate un momento, la generosidad de este país están abusando del sistema también, hay que decirlo, Sí, ¿entiendes? pero Están abusando del es que sistema, es porque eso lo que además estamos acostumbrados. recuerda porque además recuerda que no existe dinero del gobierno, existe dinero de los De acuerdo. contribuyentes. Todo eso se paga con los impuestos de los contribuyentes. Entonces, no es no ayudar al inmigrante, es que el inmigrante no abuse del sistema también, ¿no? De exigir una serie de cosas que no exigieron además en sus propios países, porque viene de países donde no eran incapaces de tirar una piedra. Llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Nicaragua, llámese el que sea, no importa. Por eso te digo que a mí no me gusta nacionalizar el problema migratorio, porque el problema migratorio no se puede ver por nacionalidad, se tiene que ver como un conjunto de situaciones que representan la inmigración ilegal, sea de donde sea. ¿Por qué? Porque tienes lo que te decía al comienzo, tienes problemas de seguridad, tienes problemas de educación, tienes problemas de salud, la salud que en este país es tan costosa y tan difícil de acceder a la salud, con una inflación como la que tenemos. Es decir, es en el momento más difícil que estamos viviendo también en Estados Unidos desde el punto de vista económico y financiero para esta tragedia que estamos viviendo también, ¿no? Con el tema de la inmigración. Ahora te pregunto otra cosa. ¿Qué nos espera, Lourdes, estos 2 años que quedan de la administración Biden? O sea, Bueno, estamos en la mitad, literalmente, sí, ¿no? sí, Y, y todo es muy alarmante, empezando desde la inflación a lo que sea. El tema de crisis migratoria empezó con un bulo muy bajito, pero esto literalmente parece una oleada de zombie de película de terror, que sí. ya es incontrolable. Sí.
Bueno, mira, aquí lo único que queda, porque esto es un país de leyes y de instituciones, por lo menos todavía, aquí lo que hay que hacer es participar en las elecciones. Es decir, tenemos que salir a votar en noviembre los que sean ciudadanos y votar ahora sí por un cambio. Hay que retomar la Cámara de Representantes y el Senado para poder lograr equilibrar el poder en los Estados Unidos desde el Congreso para los próximos 2 años, para que sea más difícil que la administración de Biden tome este tipo de decisiones, no solamente en materia migratoria, sino en materia de política exterior, en materia de económica, financiera, de seguridad interna de los Estados Unidos, que hay que definitivamente tratar de equilibrar a través del Congreso en pleno, pero de la Cámara de Representantes y del Senado. De manera que aquí lo que queda es salir a votar conservador, definitivamente, por un cambio, para obtener esa mayoría en el Senado y en la Cámara, para tratar de equilibrar, que haya un equilibrio de poder en Estados Unidos en general, para hacerle como muro de contención precisamente a la administración Biden. Claro, aquí hay que resaltar algo, porque tú dices, no, hay que votar conservador, ¿no? Y mucha gente lo único que puede escuchar hoy en día de eso es que uno es trompista, ¿no? No, Aquí hay un problema en el Partido Demócrata. Primero que este Partido Demócrata no es el Partido Demócrata de John Kennedy. así es. Empezando por ahí, ¿no? Que Ni fue... siquiera de Bill Clinton, ni ni- siquiera de Bill Clinton. exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Hoy en día, todos los los socialistas son demócratas, no todos los demócratas son socialistas, eso no es un Correcto, secreto, ¿no? así Pero es. lamentablemente el partido se ha dejado contaminar de una manera que hasta el sol de hoy en el Partido Republicano no ha pasado y creo que la mejor manera de velar por los intereses de esta gran nación que le ha abierto las puertas a tantos inmigrantes y que le ha dado un futuro a tantos millones de personas, eh, hay que votar por aquel lado que vaya a cuidar en verdad los intereses de la nación. Sí. Las personas de la clase media y la clase baja son los que más han sufrido este tema de la inflación y sobre todo los que venimos de Latinoamérica, que en lo personal puedo decir que para mí esto fue un déjà vu, ¿no? O sea, era como que ya yo decía, pero ahorita va a pasar esto y conozco otros latinos que viven acá, incluso mismos americanos con los que he tenido la oportunidad de trabajar y compartir, y me dice, o sea, muchas veces me preguntan, pero ¿cómo sabes que iba a pasar esto? Yo vengo del futuro para ustedes, Sí, para que tengan una idea, ¿no? sí. Entonces, como dice Lourdes, estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que la manera de poner un freno a esta catástrofe es saliendo a votar conservador, porque tanto el Senado y el Congreso son los que pueden poner esa soga al cuello a esta administración que está desatada, ¿no? Sí, y eso que tú explicas, yo estoy también de acuerdo contigo. Lamentablemente, el Partido Demócrata, que ha sido un partido que hemos estudiado, todo lo que hemos estudiado, ciencias políticas, estudios internacionales, este tipo de carreras, era uno de los modelos de partido político que estudiábamos, ¿no? En la carrera. Y lamentablemente el Partido Demócrata está secuestrado por los sectores más izquierdosos del Partido Demócrata. Y déjame decirte, que cuando tú revisas las encuestas, 74% aproximadamente de los demócratas no están de acuerdo por dónde va el país, hacia dónde va el país. 74% de los demócratas. Igualmente número no están de acuerdo con que Biden vuelva a ser candidato. Es decir, los demócratas están conscientes de la situación de este país, porque la padecemos todos, no importa que tú seas demócrata, republicano o independiente como yo, eso no importa. El tema es que tú te das cuenta de la situación que está atravesando este país desde hace 2 años. Estamos financiando, por decirte, el tema de la guerra en Ucrania, que es un tema que no hemos tocado. Estamos sentados hoy mismo sobre un polvorín nuclear en cualquier momento, una situación que se pudo haber evitado en una negociación. La diplomacia norteamericana tampoco ha funcionado porque no ha logrado avanzar en lo que todos queremos, que es que haya paz, que se detenga el baño de sangre y el desangramiento económico también mundial sobre el tema de la invasión
Vladimir Putin a Ucrania. Eso es algo que hay que negociar. Los grandes conflictos de la historia en el mundo se han solucionado tras una negociación. Es que negociar es otra palabra, tú sabes, como endemoniada frente a la Sí, sí, opinión pública en estos días. Tú dices, no, voy a negociar con él. ¿Cómo tú te vas a sentar a negociar con esa persona? Todo hay que negociarlo. Uno negocia con los hijos, con el marido, con los compañeros de trabajo. Toda la vida es una negociación. Entonces, imagínate en la alta política, el tema de la negociación tiene que ser la primera opción, ¿no? Y entonces, en un momento en que este mundo está en una situación tan explosiva, tan dramática, necesitamos liderazgos fuertes, fuertes pero responsables, ¿sabes? Fuertes, o sea, no es fuertes, firmes, es lo que quiere decir, exacto. firmes, pero no irresponsables. Y creo que es un momento bien delicado también para la humanidad, porque hoy hemos tenido noticias pues que verdaderamente son preocupantes a nivel mundial, ¿no? Ya no es aquello de que lo que pasa en Filipinas a mí no me interesa porque yo estoy en Miami, ya eso no es así, hoy nos Exacto. tiene que interesar absolutamente todo. Y sí creo que lamentablemente el Partido Demócrata ha sucumbido a esos sectores, a esa agenda del marxismo cultural, de la cancelación, del movimiento woke, del transgender, todo esto, que además representan un mínimo porcentaje de la población y que nos quieren imponer a la mayoría una agenda liberal que empezando por los mismos hispanos Es que no no es ni liberal, es otra compartimos. cosa. Es otra cosa que no es ni siquiera liberal. O Sí, es sea, mucho más que liberal, sí, exactamente, mucho más que liberal. Entonces, es algo que además tampoco tú ves a los hispanos hoy mudándose masivamente al Partido Republicano, porque es que tú no te puedes encontrar como hispano en un partido como el Partido Demócrata, donde a tus hijos de kinder le quieren hablar de sexo, cuando a los kinder, un niño en kinder ni siquiera sabe a la derecha comer con un tenedor y le quieren estar hablando de sexualidad, a esa edad, eso existe. A mi hijo ese tipo de temas lo trabajo yo en mi casa, en familia, no correcto. la escuela para que vaya a aprender a leer, a matemática, a cantar, a escribir, ese tipo de cosas, es educarlo, pero a formarlo, lo formo yo en mi casa, ¿entiendes? Y eso es un poco lo que es la familia hispana, el voto hispano, y por eso que tú estás viendo ese éxodo de hispanos hacia el Partido Republicano, porque tenemos valores, creemos en Dios, creemos en la familia, queremos que los hijos tengan una mejor educación, una serie de cosas que lamentablemente nuevamente el Partido Demócrata secuestrado por este grupo de extremistas pues están destruyendo, ¿no?, al partido. Lamentablemente te lo digo porque yo creo en la democracia y en los partidos políticos. Yo creo que además hay que refrendar a la política, hay que hacer política, no decir estos políticos no sirven para nada, no, hay que rescatar lo que es la verdadera política y no los politiqueros de cuarta categoría que a lo que han buscado en muchos casos enriquecerse y cambiar, ¿no? Unos puntos claves de la vida de todos que adicionalmente pues tiene un costo nuevamente Claro, social, colectivo. claro. Lourdes, una última pregunta y ya cerrándolo, o sea, dándole cierre a este tema migratorio. Podemos decirle aquí a la audiencia que eres parte del staff de un medio de comunicación literalmente muy nuevo, ¿no? Que Sí. se llama El Americano. Eh, Cuéntanos un poco de esta plataforma, cuándo nace y por qué te integras a. Bueno, se llama Americano Media. Ok, Americano surge hace 2 años. A mí me contactaron, uno de los ejecutivos de Americano, estaba en plena formación y me hablaron de esto. Yo estaba trabajando en Univision Radio, en una emisora local de Miami conservadora que se llama Radio Mambí. Y entonces sí, tu renuncia fue un boom. Tu sí, renuncia eso fue un boom, lo tengo que decir, lo tengo que decir. sí, nunca me lo hubiese imaginado que algo como eso iba a ser noticia nacional, pero sí, es verdad que sí lo fue. Entonces, bueno, ellos me llamaron, a mí me gustó mucho el concepto porque es el primer medio conservador
en español en los Estados Unidos. Es un medio, quizás algo que se le pudiera parecer al concepto, no al contenido, pero sí un poco el concepto, sería algo como Newsmax, un Ok. canal de televisión así, de noticias, de información, de opinión conservador, pero en español. Y eso increíblemente en los Estados Unidos no existía, pero hacía una gran falta. Entonces, bueno, allí cuando comenzamos en marzo de este año, empezamos pues en radio, en Sirius XM, en el canal 153. Aprovecho para invitar a tu audiencia a que nos sigan. Y luego pasamos al formato digital. Se está haciendo streaming en Roku, nos consiguen en Apple TV, nos consiguen en Amazon, en Firefox, todas estas plataformas digitales y en la aplicación, que todo va hacia las aplicaciones. Entonces bajas la aplicación en el teléfono, en la tableta, en tu televisor y ahí puedes ver toda la programación de americano. Una programación donde hay mucha opinión, donde hay Aquí lo mucho tengo. análisis, donde hay mucha participación y bueno, pues nada, ahí estoy desde marzo muy feliz, muy contenta y ya pasamos a televisión señal abierta también y unos grandes proyectos que tiene americano para los próximos meses, así que ahí estamos a la orden también. Ok, y para cerrar, ¿algún mensaje en especial que le tengas a la audiencia hispana, ¿no? Que compartimos por lo menos entre plataformas o que algo que quiera, sobre todo por lo que está pasando aquí en los Estados Unidos? Sí, Estados Unidos es el país más generoso eh, que yo he conocido. No hay otro país que nos reciba de la manera que nos recibe Estados Unidos. Trate de emigrar a la Argentina, trate de ir a pedir una residencia a México, trate de ir a pedir una residencia en o en Alemania o en cualquier otro país. Este es un país muy generoso, pero este es un país de trabajo y esto es un país de leyes. Y queremos que siga siendo un país de trabajo y un país de leyes. Yo lo único que puedo decir es que mi experiencia en los Estados Unidos estos más de 20 años ha sido una experiencia de mucho trabajo, de un país que me recibió y que me cobijó y que me ha dado muchas oportunidades y que si no estás dispuesto a hacer una serie de sacrificios y cumplir con la norma, pues no te va a ir tan bien, ¿no? Puede ser que te vaya realmente mal, de hecho, ¿no? Entonces, eso a los que están intentando querer venir a los Estados Unidos, y mi recomendación también es que lo hagan por la vía legal. Sí se puede llegar a los Estados Unidos por la vía legal, sí pueden venir de manera legal y no tener que estar jugándose la vida en el trayecto principalmente o siendo víctima del crimen organizado, ustedes o sus hijos. Y a los hispanos en general, ya en los Estados Unidos, pues que recuerden que tenemos elecciones en medio tiempo, en noviembre, si pueden votar, salgan a votar, hay que cambiar el rumbo de este país y los ciudadanos lo hacemos es sufragando, así que la convocatoria deja participar. Bueno, señoras y señores, con ustedes ha sido Lourdes Jubieta. Lourdes, por cierto, ¿cómo te encontramos en las redes sociales antes que te Bien vayas? fácil, bien fácil, arroba Lourdes Jubieta en Instagram, en Twitter y en YouTube también estoy. Ahí suben el programa todos los días, así que donde ustedes, ahí estoy. Esas son las redes que uso básicamente, Instagram y Twitter. Bueno, ya saben dónde encontrar a Lourdes y esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos su atención y su audiencia, ¿no? Su participación en esto, a todas las personas que nos vieron. Y bueno, Lourdes, otra vez nuevamente agradecidos Gracias a por ti, esta mucho oportunidad. éxito. Gracias, Gracias, Lourdes. mucho éxito y quiero felicitarte por tu plataforma porque supe que has sido atacado durante muchísimo tiempo, te han tratado de destruir no solamente moralmente tu medio, suplantarte, tu medio, ha sido de verdad que una historia terrible la que te ha tocado a ti, pero eres muy valiente de seguir adelante con tu proyecto y por eso te felicito. No, bueno, este es un proyecto que, como te dije, o sea, está formado por varias personas que tenemos una convicción y es la libertad en principio y lo que es el tema de valores y familia, ¿no? Creo que es lo primordial. Así que es indiferente cuando uno simplemente está haciendo el bien y que personas vengan a hacer lo contrario, no tiene por qué afectar, ¿no? Simplemente hay que seguir adelante y no bajar la cabeza cuando no toca. Así que Así es. con lo que dice Lourdes, le digo a todas las personas que nos escuchan, a veces no siempre el fin justifica los medios.
hay maneras de hacer bien las cosas. Si usted quiere inmigrar, puede hacerlo de otras maneras. Y bueno, hemos llegado al fin de esta transmisión. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como @TheFreedomPost, como ya conocen. Así que bueno, ha sido todo por hoy. Gracias, Lourdes. Gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao.